¿Iniciamos? ¿Sí? Ya hay un número importante de personas, así que hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se están conectando. Es un placer tenerlos en este webinar. Mi nombre es Marta Oliva, yo soy directora de tratamiento del capítulo chileno de AISUP, y en esta oportunidad contaremos con la participación de dos connotados profesionales que nos harán una presentación muy interesante, muy específica en relación al modelo MIDA, ¿ya? Las siglas de este modelo MMIDA significan Modelo Multidimensional de Intervención Diferenciada con Adolescentes. Este modelo ha sido desarrollado por investigadores de la Universidad de la Frontera. Para quienes no son de Chile, comentarles que la Universidad de la Frontera está situada al sur de Chile, en la región de la Araucanía. Y bueno, respecto al modelo mismo, comentarles que este es un modelo teórico, que obviamente ellos van a extenderse mucho más en la presentación, pero que nos entregan una diversidad de antecedentes para trabajar con adolescentes que han infringido la ley. Se ha desarrollado de una manera progresiva y sus aportes inciden en diversos ámbitos y niveles de intervención, como a modo general. Y bueno, quiero dejar entonces con ustedes a dos de los investigadores que han participado en este desarrollo y que nos acompañarán haciendo esta presentación y este webinar. Les presento por una parte a Alba Zambrano Constanzo. Ella es psicóloga de la Universidad de la Frontera de Chile, magíster en Ciencias Sociales Aplicadas, también de la Universidad de la Frontera. Tiene una maestría en Ciencias de la Educación, mención en Desarrollo Social de la Universidad de París, y es doctora en Psicología de la Universidad de Barcelona. Es académica del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera, y bueno, ella se ha desempeñado por casi 20 años en programas de la red CENAME, del Servicio Nacional de Menores acá en Chile, en la región de la Araucanía, y presta asesorías en programas de reparación de maltrato infantil grave, programas de intervención con niños en situación de calle, programas de intervención psicosocial en adicciones, de intervención con adolescentes con infracción de ley, y investigaciones en el área de la psicología comunitaria, de la prevención escolar y comunitaria basada en la evidencia, innovación en programas orientados a infancia y juventud viviendo en condiciones de adversidad. Actualmente también ella es directora del programa de prevención escolar en salud mental, habilidades para la vida. Es un convenio de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca y la Universidad de la Frontera. Es presidenta de la red de programas de formación en psicología del Consorcio de Universidades del Estado de Chile y coordinadora de la formación en la Sociedad de Ciencias de la Implementación, el Núcleo Latinoamericano. Y además es socia de AISUP. Les comento. Y también nos acompaña Sergio Chesta Zafillo. Él también es psicólogo, es magíster en Psicología Jurídica y Forense y doctor en Psicología de la Universidad de la Frontera. Se ha desempeñado como docente en diversas universidades y ha trabajado profesionalmente como investigador en programas de intervención con adolescentes y con infracción de ley, y como también consultor externo para la formulación de proyectos de intervención de la Fundación Tierra Esperanza, una fundación especializada en la intervención con adolescentes, y en estudios licitados por el Estado para la evaluación de programas y caracterización de usuarios de justicia juvenil en Chile. También ha formado parte del equipo que ejecuta un proyecto FONDEF, que se llama Estrategia Ecosistémica Especializada de Intervención Diferenciada para favorecer la integración psicosocial de adolescentes infractores de ley, y también como investigador de contraparte por la Fundación Tierra Esperanza en colaboración con el Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera. Él en su tercer año de formación doctoral participó también en la formulación del proyecto FONDEF, también desarrollo y validación de un sistema integrado de gestión de intervenciones con adolescentes infractores de ley, basado en el modelo multidimensional de intervenciones diferenciadas. Esto se realizó entre el año 2018 y 2020 por la Universidad de la Frontera, y fue el investigador principal de este equipo. Además, se ha desempeñado también como director senior en Psicología Jurídica y Forense, en estudio de caracterización de jóvenes con infracción de ley, desarrollado el año 2018-2019, lo cual fue solicitado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para contar con información actualizada que permita apoyar la creación del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social y Juvenil. También participa como investigador asistente en el estudio de evaluación de impacto del programa de atención integral familiar 24 horas,
que también lo mandató el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para contar con un estudio que evalúe el impacto de la intervención del programa en su componente de terapia multisistémica en adolescentes con infracción de ley. Bueno, como pueden ver, nuestros expositores presentan una amplísima trayectoria y experiencia en torno al tema que nos convoca. Y bueno, sin más que decir, los dejo con ustedes. Bienvenida Alba, bienvenido Sergio, y por favor, si pueden comenzar. Ok, bueno, comenzar agradeciendo el espacio que nos ofrece AISUP para presentar, compartir el trabajo que hemos desarrollado con un equipo más amplio que nosotros dos, ¿no? Y que es sin duda también un aporte al trabajo con adolescentes infractores de ley. El intento que vamos a hacer es, por un lado, presentar las bases teóricas empíricas del modelo, que están a la base de la construcción del modelo, en qué consiste concretamente el modelo, para luego también aportar alguna evidencia acerca del consumo de drogas en población adolescente infractora de ley. Vamos entonces a compartir la presentación, la primera sección va a estar a mi cargo y luego entonces Sergio cerrará. Si puedes colocar la presentación. Bien, el modelo MIDA es el resultado de un trabajo de más de una década efectuado por un equipo radicado en el Departamento de Psicología y que es posible a propósito de la adjudicación de dos fondos estatales de impacto público como lo es el FONDEF. Entonces, concretamente, ¿qué es el MIDA? La siguiente. Bueno, por una parte es un modelo teórico de base empírica que ha sido construido progresivamente por este equipo de investigadores sobre la base de la evidencia acumulada fundamentalmente por la criminología evolutiva, ¿no? Es también una metodología para la diferenciación del comportamiento delictivo en adolescentes que nos ha permitido determinar orientaciones de intervenciones focalizadas y que atienden, por supuesto, a las necesidades específicas de cada caso. Es un modelo que en principio está construido para varones, dado que la muestra, ¿no es cierto?, lo hizo posible de ese modo. Una práctica también de trabajo ecosistémico que busca vincular la intervención directa con los adolescentes con la implementación de políticas públicas que están vinculadas a la justicia juvenil y también a otros intersectores, y también en la generación de una estrategia de gestión y trabajo en red y fortalecimiento comunitario. Es además un programa de formación especializada que define competencias que son necesarias y diferenciadas para los interventores según los niveles de responsabilidad dentro, ¿no es cierto?, de la intervención con adolescentes infractores de ley. Además de orientaciones para la evaluación y supervisión del trabajo. Acá una muestra de los dos proyectos que han estado entonces a la base de la posibilidad de construir este modelo. El primer proyecto ejecutado entre los años 2010-2013, Estrategia Ecosistémica Especializada de Intervención Diferenciada para favorecer la integración psicosocial de adolescentes infractores de ley, que nos permite entonces proponer y ir construyendo de modo participativo este modelo, y un segundo proyecto que nos permite construir una plataforma que facilita el monitoreo, el seguimiento, la gestión, en definitiva, de la información generada en la intervención con variadas posibilidades para fortalecer el tratamiento, evaluar y tomar decisiones. Y se han generado también un conjunto de manuales que permiten compartir entonces cómo
efectuar la evaluación diferenciada, cómo intervenir, qué elementos habría que considerar al momento de generar una formación especializada, y también un manual de intervención y gestión en redes que acompaña la intervención con los adolescentes infractores de ley. La siguiente, por favor. Bueno, algunos elementos iniciales. Nosotros, adhiriéndonos a lo planteado por la criminología evolutiva, asumimos que el comportamiento transgresor es un epifenómeno de la adolescencia, que transgredir las normas, tener comportamientos de riesgo, es un elemento que permite incluso cumplir las tareas del desarrollo propias del adolescente. Y de allí entonces la necesidad de poder hacer distinciones respecto de aquellos adolescentes que parten mucho más temprano con el comportamiento delictivo y que van a tener también un comportamiento persistente. Entonces, esa es la primera idea fuerza de este modelo, la necesidad de distinguir el comportamiento transgresor, que es propio del adolescente, de aquel comportamiento transgresor que, iniciado más temprano, también se proyecta hacia la adultez. La siguiente. ¿Qué conocemos sobre el tema, ¿no? Los comportamientos transgresores, como ya lo he anunciado, se concentran durante la adolescencia, pero sin duda las cifras de sanción nos muestran una clara sobrerepresentación de ciertos adolescentes, aquellos provenientes de sectores económicamente deprimidos, de minorías étnicas, de migrantes, en tanto que al efectuar autorreporte, es decir, que los propios adolescentes reporten su comportamiento, lo que podemos apreciar es que hay una distribución homogénea de los comportamientos antisociales en los distintos niveles socioeconómicos. Y esto un poco rompe el mito de que los comportamientos transgresores estarían fundamentalmente en aquellos grupos de mayor riesgo, aun cuando, por supuesto, los riesgos pueden operar en sostener y aumentar la escalada, ¿no? Como lo vamos a ir viendo a continuación. La siguiente. La evidencia empírica y teórica nos muestra que los inicios anteriores a la adolescencia, es decir, el inicio precoz, van a mostrar trayectorias delictivas persistentes, que van a evolucionar luego en diferentes trayectorias a lo largo de la vida. Estudios de seguimiento de estas trayectorias demuestran que solo un 5% para algunos países, en tanto un 14% para otros. Acá en Chile estaríamos hablando de una cifra cercana al 30%, son persistentes en el comportamiento delictivo. A pesar de que es un pequeño grupo, este pequeño grupo es autor de un número importante de delitos, que alcanza el 50-60% de los delitos graves cometidos. Y entonces es importante centrarse en aquellos factores que subyacen al comportamiento delictivo, pues nos van a permitir discriminar entre lo que podríamos denominar preliminarmente como delincuencia común o delincuencia más bien adolescente, de la delincuencia persistente o distintiva. Aquí los términos van a ir variando de acuerdo a los autores. Luego nosotros nos vamos a quedar con una conceptualización que también vamos a compartir más adelante. La siguiente. Bueno, este es un gráfico que solemos mostrar porque es bastante ilustrativo respecto de graficar cómo el grupo que más delitos comete se concentra precisamente en la adolescencia y que aquellos adolescentes que son más persistentes inician muy tempranamente el comportamiento delictivo, ¿no? Hay también un número significativo de niños, adolescentes que van transgrediendo normas, van cometiendo comportamientos que pueden ser tipificados como delito y que van a formar parte de la cifra negra. Si puedes pasarla completa. Exacto.
Gracias. Entonces, vamos a preliminarmente también hablar de dos grandes formas de delincuencia, como lo son la delincuencia persistente, que es la que comienza tempranamente a propósito de un conjunto de factores de riesgo, y la delincuencia transitoria, que es la que está radicada en la adolescencia, y que tiende, por supuesto, a desaparecer al concluir la etapa del desarrollo. La siguiente. Como antecedentes teóricos del MIDA, vamos a tomar tres grandes modelos, aun cuando también tenemos otras influencias que integramos. Por un lado, el modelo de riesgo, necesidad, receptividad, responsividad, que al menos en el caso chileno es de bastante difusión, y que lo central, lo que va a proponer es la necesidad de configurar, ¿no es cierto?, servicios humanos de alta calidad para los adolescentes infractores de ley. Se manejan algunos principios centrales, como lo son considerar los riesgos, si estos riesgos son dinámicos o estáticos, asumiendo que los riesgos dinámicos serían realmente aquellos que van a orientar los objetivos en los que se tiene que centrar la intervención. El principio de necesidad va a indicar que aquellos adolescentes que tienen mayor cantidad de riesgos estáticos van a requerir un acompañamiento mucho más intenso, más prolongado, y por supuesto la necesidad de adaptar las intervenciones a la capacidad de respuesta, que por supuesto también va a variar de joven en joven, y considerando también el grado de receptividad, apoyo, que se pudiera tener de la familia y del espacio o el contexto donde los adolescentes están desarrollándose. El modelo integrado de intervención diferenciada es un modelo que se construye en Canadá, sobre el que voy a hablar a continuación, y el modelo multidimensional de trayectorias adolescentes, que es un modelo también construido por miembros del equipo que luego trabaja el modelo MIDA. ¿Avanzamos, por favor? Bueno, esto era entonces en relación al modelo riesgo-necesidad-receptividad. Tiene un conjunto mucho más amplio de principios, pero por lo pronto lo que quisiéramos destacar es entonces esta idea de configurar intervenciones que de modo específico atiendan a los riesgos, haciendo esta distinción que ya refería, y generando intervenciones mucho más intensivas, más de mayor alcance en aquellos que tienen mayor concentración de riesgo estático, es decir, circunstancias, condiciones que acontecidas tempranamente, ¿no es cierto?, no son plausibles en el presente de modificar, pero que han dejado sus efectos en los sujetos. Y por supuesto, ir adecuando las intervenciones a la capacidad de respuesta o responsividad de los jóvenes y el contexto. La siguiente. El modelo integrado de intervención diferenciada, que está a la base de lo que hoy día es el modelo que orienta el trabajo que hacen los centros de jeunesse en la provincia de Quebec, emerge a propósito de un conjunto de estudios longitudinales que permiten hacer la distinción basada en la evidencia de dos formas de delincuencia. Una delincuencia común y una delincuencia distintiva. Común para referir a aquella que es una conducta pasajera, que está presente, de acuerdo a los datos obtenidos en esos estudios, a un 90-95% de varones adolescentes, y que cursa posteriormente con procesos de integración a normas sociales y que no requiere intervención especializada, al menos no en el marco de la justicia juvenil. En tanto, la delincuencia distintiva sería aquella representada por un número limitado de adolescentes, que para el caso canadiense alcanza un 5% de una generación. Estaría presente una conducta criminal abundante, con delitos heterogéneos, en donde se combinan distintas formas de delito, con baja receptividad a las intervenciones, y que, de acuerdo a la evidencia por ellos generada, tendría 4 formas de expresión o tipologías, ¿no? Allí las colocamos, no vamos a entrar en detalle, pero solo anunciar que estos
4 tipologías ameritan entonces una intervención diferenciada que descansa en un proceso también de evaluación rigurosa y que supone funcionamientos psicológicos con interacción de variables sociales también distintivas y que van guiando también, ¿no es cierto?, las necesidades de intervención. Con la siguiente seguimos. Bueno, esta diferenciación en estas 4 tipologías se basa en una diferenciación que establece en un proceso riguroso de evaluación, que lo que va a procurar entonces generar evidencia a nivel del comportamiento, tratando de detectar entonces los inicios del comportamiento transgresor, el cómo ha cursado, también elementos del contexto social que hayan favorecido el desenganche o la falta de una socialización convencional, y además variables de tipo psicológico que estén refiriendo un tipo de funcionamiento que también va a hacer que el adolescente sea mucho más transgresor. Entonces, obtenidos los datos en estos 3 ámbitos, que por supuesto son evaluados con instrumentos validados, específicos para los adolescentes infractores de ley, estarían entonces arrojando antecedentes acerca de la persistencia en lo delictual y esta necesidad entonces de intervención diferenciada. Es un modelo integrado porque entonces evalúa estas distintas dimensiones y además el abordaje debe acontecer en estas distintas dimensiones. Y es diferenciado precisamente porque esta evaluación permite entonces establecer a qué tipología corresponde el adolescente y entonces está establecido un cierto, por así decirlo, menú de intervención que va a suponer entonces orientaciones, intensidades, incluso medidas socioeducativas diferenciadas. ¿Continuamos? El modelo multidimensional de trayectorias adolescentes, en tanto, es un modelo que lo que básicamente nos va a mostrar es que el desarrollo del niño y del adolescente va a ir cruzándose en función de un conjunto de variables, ¿no?, que van a ir efectuando un interjuego complejo. Variables de personalidad, eventos de vida, factores de riesgo u oportunidades del desarrollo, y estos factores ya sean factores de riesgo estresantes o factores protectores, oportunidades o más bien riesgos contextuales, además de los estilos de funcionamiento de personalidad, pueden hacer que los adolescentes entonces cursen con una trayectoria mucho más transgresora o mucho más adaptativa. Pero pensando la trayectoria no como un curso lineal, sino como un entrecruce. Incluso podemos tener niños que pueden tener dificultades iniciales, pero que pueden luego progresar en una trayectoria adaptativa, o por el contrario, ¿no? Esa es entonces la idea que tratamos de rescatar, la idea de trayectoria. ¿Continuamos? Bueno, un elemento central para nosotros es la noción de trayectoria, tratando de entender comprensivamente el comportamiento persistente, transgresor en los adolescentes, como una trayectoria no lineal, sino como un funcionamiento, ¿no es cierto?, plástico, complejo, pero que va a tener estas características, ¿no? Constituirse en un proceso por el cual el adolescente se va a ir desvinculando progresivamente de los espacios de socializaciones convencionales, va a ir desarrollando comportamientos de riesgo. En ese proceso va a ir experimentando experiencias que son gratificantes para él, pero que contravienen lo que socialmente se espera, lo que va a ir siendo justificado y validado por la propia experiencia, ¿no es cierto? Esta experiencia que va reforzándose y va a ir especializando también la conducta infractora, contribuyendo en definitiva a una suerte de construcción de identidad delictiva, ¿ya? Esta es la idea entonces que vamos a tener como trayectoria desadaptativa. La siguiente.
Entonces, ¿en qué consiste la propuesta del modelo multidimensional de intervención diferenciada? En el primer estudio realizado se aplica un conjunto, una batería extensa de distintos instrumentos. Aquí trabajamos como socios con gente del Servicio Nacional de Menores y con la Fundación Tierra de Esperanza y lo que hoy es, ¿no es cierto?, Ciudad del Niño. Y estos equipos, entonces, los que fueron formados en un proceso de ida y venida entre la práctica, la formación, ellos aplicaron estos instrumentos con triangulación de datos. Y bueno, no voy a contar los detalles, pero básicamente los datos entonces con el análisis van a generar 5 grandes conglomerados. El elemento sobre el que se centra el análisis es fundamentalmente el funcionamiento psicológico, pero luego sobre este conglomerado se van haciendo los análisis, las interpretaciones con los datos aportados por el resto de instrumentos aplicados. En definitiva, estos datos lo que van a arrojar es la existencia de dos formas de expresión de delincuencia, una transitoria, otra persistente o distintiva, y dentro de la delincuencia persistente o distintiva, 5 trayectorias diferenciadas. ¿Ya? Ese es como el primer aporte que haría este modelo que ya, ¿no es cierto?, comienza a configurarse en base a los datos empíricos. También sobre eso entonces generamos un modelo de evaluación diferenciada, orientaciones para intervenir por cada una de las trayectorias, luego las vamos a ir describiendo, entonces ahí se va a entender cuál es el funcionamiento, cuáles son las particularidades y por tanto también cuáles son los desafíos específicos en la intervención. También, como ya había anunciado, se genera un programa de formación especializada y criterios para la intervención en las redes de apoyo institucionales y las redes cotidianas en los distintos niveles de la vida del adolescente. La que continúa, por favor. Bueno, de modo gráfico y muy sucinto, entonces, lo que proponemos desde el modelo es, primero que nada, establecer distinciones entre formas distintas de delincuencia. La primera, y la que ya hemos ido señalando, sería esta delincuencia transitoria, que se concentra en la adolescencia, pero que es episódica en el sentido de que va a estar concentrada en la adolescencia y posteriormente, entonces, puede el adolescente integrarse perfectamente. Hacemos aquí una distinción, podríamos tener chicos que cometen eventos esporádicos o únicos, chicos que a lo mejor incluso son un poquito más productivos en lo delictivo, pero que no tienen un funcionamiento transgresor global y que a propósito de alguna crisis, qué sé yo, separación, alguna pérdida importante bajo los efectos de las drogas, pudieran estar cometiendo un par incluso de delitos de gravedad importante. Entonces aquí no es la gravedad del delito lo que estaría ayudándonos a distinguir, sino más bien el hecho de que el adolescente opera, ¿no es cierto?, con un funcionamiento en que el delito no lo produce placer, sino que el chico siente ansiedad y entonces, pasada la adolescencia, estaría con un funcionamiento convencional, ¿no? Y tenemos la delincuencia persistente con estas 5 grandes trayectorias que luego las vamos a pasar a describir y hacemos otra distinción importante que es la delincuencia compleja. Acá distinguimos entonces aquellos chicos que cometen delitos más bien de tipo secundario a problemas de salud mental más graves o los delitos sexuales que sabemos tienen una dinámica compleja que es propia y entonces despejamos este tipo de delito que no estaría siendo atendido desde el modelo y nos concentraríamos entonces en los chicos que son persistentes en lo delictivo. Y es sobre eso lo que voy a continuación a referirme. La siguiente, por favor. Bueno, para poder entonces determinar estas 5 trayectorias, se requiere la aplicación de un sistema de evaluación integrado.
que nos va a permitir, por un lado, recabar antecedentes que nos permiten tener una visión lo más completa, ¿no es cierto?, del comportamiento delictivo, el grado de desvinculación de lo normativo, el tipo de comportamiento delictivo que ha tenido a través del curso de vida. También elementos importantes en relación a los factores de riesgo criminogénico y también los recursos tanto del sujeto como del contexto, y por supuesto el funcionamiento psicológico, estilos de personalidad, las experiencias significativas para el adolescente y también antecedentes respecto de salud mental. Y también, por supuesto, en el caso de que sea necesario, acerca del consumo de alcohol y otras drogas. A continuación, con la siguiente. Bueno, el modelo, al hacer estas distinciones, supone, y en el entendido también de que quienes llegan a ser persistentes en lo delictivo han acumulado un conjunto de factores de riesgo en distintas dimensiones de su vida, esto va a requerir un abordaje especializado multinivel. Entonces, lo que el modelo ha ido haciendo es proponer, y sobre esto hemos ido generando un conjunto de instrumentos, algunos de ellos los hemos adaptado, otros los hemos creado específicamente, puesto que no estaban disponibles, y entonces vamos a tener un sistema de evaluación en el ámbito más personal del sujeto, funcionamientos psicológicos, eventos estresantes, elementos de salud mental, etcétera, elementos también del funcionamiento familiar, elementos de la red más próxima, y funcionamiento de la comunidad y también del acompañamiento o apoyo institucional, tanto al sujeto como al programa en donde está radicada la medida o la sanción. Y lo que supone también el modelo es tener coherencia sistémica en estos distintos niveles. Acá lo que estamos planteando entonces que a una trayectoria que supone un conjunto de factores de riesgo y un conjunto de impacto en la trayectoria de vida del adolescente, a tal nivel que les hacen, ¿no es cierto?, separarse de las normas sociales, tener dificultades en el plano psicológico, en las relaciones sociales, en el desarrollo de habilidades cognitivas, etcétera. Frente a todo ese panorama, entonces, requerimos una intervención de alta complejidad que responda entonces a los distintos desafíos. Y eso es lo que trata de recoger con esta diferenciación entonces la intervención desde este modelo. ¿Continuamos? Bueno, algunas consideraciones respecto a las distintas formas entonces de delincuencia. En el caso específico de la delincuencia compleja, lo que estaríamos proponiendo es una derivación asistida hacia dispositivos que sean especialistas en la atención en salud mental y a equipos, ¿no es cierto?, que sean especialistas también en la intervención con agresores sexuales. Sería básicamente una derivación asistida. En el caso de la delincuencia transitoria, o que hemos denominado como delincuencia propia del adolescente, acá, de acuerdo a la evidencia empírica, el inicio, ¿no es cierto?, no debiera ser ante los 13 años, no más de 12 delitos autorreportados y 2 judicializados, con prevalencia de hurtos, robos y con un enganche delictivo en un instrumento específico para evaluarlo de 3 puntos sobre un total máximo de 12. En materia de consumo de alcohol y otras drogas, no aparece consumo problemático, un solo 13% presenta algún problema de consumo. Nosotros empleamos el DEPA-2 y en el DEPA-2 se emplea la metáfora del semáforo y en este caso el amarillo nos dice alerta, el rojo nos diría que hay problema, el verde nos diría que no hay problema. En este caso, solo un 13% estaría en condición de alerta, ¿no? En la familia no hay grandes dificultades, las características son un poco la familia promedio. Sí pudiera existir algún grado de cierta distancia del adolescente y a lo mejor poco conocimiento de lo que está aconteciendo en esta etapa vital con él, ¿no? Aquí tenemos un comportamiento muy diverso en lo psicológico, muy cercano a lo que podría ser la población normal, adolescente, que es
un espectro bastante amplio de funcionamiento, y en este caso el foco de intervención va a estar centralmente puesto en favorecer que el adolescente avance positivamente en el cumplimiento de las tareas propias del desarrollo. ¿Ya? Y para ello lo que se va a procurar es fortalecer el rol de supervisión, control social, favorecer el automonitoreo también, con un grado también, si es requerido, de supervisión comunitaria, redensificando las redes de manera de disminuir la incidencia de grupos de pares en riesgo, y básicamente entonces aquí cómo se fortalece a la familia para la autorregulación familiar y el acompañamiento en este ciclo vital del adolescente. La siguiente. Acá entonces se trata de favorecer el enganche escolar para también fortalecer la supervisión, el control, la disciplina orientadora, el enganche prosocial, el automonitoreo, también la supervisión comunitaria, como habíamos señalado. También importante es disminuir la incidencia de grupos de pares en riesgo, y eso básicamente, el resto ya lo habíamos indicado. Con la siguiente. Aquí ya estamos dentro de lo que sería la delincuencia persistente o propia de la adolescencia, y lo que vamos a ir haciendo entonces es transitar por estas 5 trayectorias que el modelo propone, y vamos a ir indicando entonces una caracterización general y también las indicaciones para la intervención. Y particularmente vamos a hacer énfasis sobre qué pasa con el consumo de alcohol y otras drogas. Aquí advertir que de acuerdo al modelo, entonces, el consumo, tal como la evidencia lo plantea, está bastante presente en los adolescentes infractores de ley, pero el rol que cumple va a ser diferenciado de acuerdo a cada trayectoria. Y también los motores que sostienen el consumo, así como los motores que sostienen la infracción de ley, también van a tener particularidades en cada una de las trayectorias. La siguiente. Entonces, la primera, trayectoria normal desviada. Este comportamiento delictivo parte mucho más temprano, se mantiene a lo largo de la trayectoria, los delitos tienden a ser hurtos, robos, lesiones, y los delitos están básicamente asociados a riesgos contextuales, ¿no? Acá tenemos un consumo que ya nos empieza a presentar algunas dificultades. El 40% presenta algún problema de consumo de alcohol y otras drogas, 20% presenta un problema evidente de consumo, es decir, está con luz roja, y entonces el consumo pasa a ser un factor que tiene que ser abordado en la intervención. En la familia se detecta débil supervisión, por tanto se requiere hacer un trabajo allí de mayor involucramiento, mayor supervisión, pero atendiendo a las particularidades evolutivas, ¿no es cierto? Y contribuir a que la familia tenga mayor vínculo con otros espacios de socialización del juego, ¿no? La escuela, el grupo de pares. El estilo de funcionamiento psicológico es bastante ajustado, salvo un leve estilo de rebeldía, y presenta un grado de desconfianza hacia el mundo adulto y una cierta predisposición a la delincuencia. Pero acá lo que estamos colocando entonces en relieve, esta trayectoria junto a la última que vamos a describir tiene un mayor peso de la dimensión contextual. ¿Ya? Acá lo psicológico no es lo que está a la base. Por supuesto, aquí no estamos tratando de separar lo psicológico de lo contextual, pero acá entonces tenemos mucho más riesgos contextuales operando como motores, como sostén del comportamiento delictivo. Acá entonces los focos son problematizar el desenganche escolar, ayudar a la escuela a movilizarse por el adolescente, lo mismo que con la familia, tenemos que potenciar habilidades para supervisar, gestionar, ¿no es cierto?, el trabajo conjunto con la escuela, y además problematizar el consumo porque por la evidencia también hemos visto que este consumo tiene mucho que ver con el tipo de consumos que hay en la propia familia, ¿no? Y con el adolescente problematizar el consumo y la actividad delictiva, y también, por supuesto, aumentar allí o favorecer la percepción de riesgo. La siguiente.
Bueno, aquí hay un énfasis puesto en cómo trabajar esta trayectoria desde las redes. Acá algo que enfatizar también es el trabajo con un circuito interdisciplinario e interinstitucional, ¿no? Favorecer lo prosocial, uso del tiempo libre de modo prosocial, fortalecer habilidades, competencias de la familia, enganche escolar y también el tratamiento de drogas y la prevención de embarazo, porque entre otros comportamientos, el comportamiento sexual de riesgo también está presente y nos aparece una buena proporción de adolescentes de esta trayectoria teniendo ya hijos. Entonces, nos parece un aspecto importante a abordar. La siguiente. La trayectoria 2 la hemos denominado pasiva desesperanzada y sus características centrales son una trayectoria de inicio temprano, con presencia de diversos delitos, pero con una clara especialización en aquellos delitos de hurto y robo, con delitos contra la propiedad, con una frecuencia moderada de estos delitos a lo largo de la trayectoria. En materia de consumo de alcohol y otras drogas, el 76% presenta algún problema con el consumo. De estos, el 55.8% tiene luz roja. Y acá el rol fundamental que va a cumplir la droga es de energizador. Acá tenemos conectado con el estilo de funcionamiento del chiquillo, que es un chiquillo mucho más pasivo, inhibido en sus recursos cognitivos, relacionales, un chico que se desmotiva rápidamente, con una sensación también de sufrimiento bastante importante. Son chicos que han tenido historias de vidas de malos tratos, negligencia. Algunos de estos muchachos viven en condición de calle o han vivido por periodos en situación de calle. Entonces habría un importante dolor psicológico reprimido y por tanto la funcionalidad de la droga iría en esa línea de, por un lado, energizar para atreverse, ¿no? Y también podríamos tener un poquito esto de búsqueda de anestesia o de olvido, ¿no? De ese dolor. Los focos de intervención fundamentales son explorar vivencialmente cuáles son las áreas de interés que podrían, así como pensando en una escalerita, ¿no? Ir motivando al adolescente, donde ha experimentado menos desesperanza, facilitar los micrologros, con una intervención muy de acompañamiento, con un educador, con un interventor, con mucha paciencia, que sea capaz de ir enfatizando los pequeños logros, entrenando competencias en el chiquillo, despertar energizadores, ¿no es cierto? Y eso supone entonces un acompañamiento y un diagnóstico más o menos profundo que permita ir detectando esos pequeños motores. Y por supuesto problematizar el consumo abusivo, abordar las creencias asociadas al delito, que muchas veces, ¿no es cierto?, tiene que ver con justificarla, y por supuesto también remitir a un dispositivo especializado en el caso de que este chico tenga ya un problema importante con el consumo. La siguiente. Acá mostramos gráficamente entonces esta suerte de orquestación que hay que hacer con los recursos del medio, un interventor que tiene que ser una persona con características particulares. Aquí lo diferenciado también tiene que ver con cuál es el énfasis en la intervención. Acá necesitamos alguien con paciencia, que acompañe, que también vaya sirviendo de motor y de acompañamiento permanente al adolescente. Reforzar logros, hacer que estos logros sean visibles por la familia. Muchas veces la escuela, si bien es deseable favorecer el enganche, la reincorporación, muchas veces hay que hacer un trabajo previo porque precisamente los principales fracasos han estado en ese espacio. Y también abordaje en salud mental con derivación asistida, porque normalmente lo que detectamos también es trauma complejo en muchas ocasiones. La siguiente. La tercera trayectoria es la explosiva autodestructiva. Acá tenemos un
chiquillo con un funcionamiento complejo. Vamos con la siguiente. Puesto que es un comportamiento delictivo de inicio temprano, un comportamiento que ha derivado desde hurtos, robos, ¿no es cierto?, a lesiones a personas. Hay entonces un polimorfismo con alta frecuencia delictiva y con mucha presencia de delitos hacia las personas. El consumo está presente de alcohol y otras drogas, un 95% tiene algún problema y un 74% presenta luz roja. Acá la funcionalidad del consumo tiene que ver con la anestesia emocional o la activación. Entonces, ahí va a depender qué es lo que cobra más sentido en ese minuto para el chiquillo. En general, las historias con la familia son historias de malos tratos, con historias de experiencias traumáticas, puede presentarse trastorno de vinculación, alto conflicto familiar. Entonces, el estilo de funcionamiento que el chico va a presentar es de mucha conflictividad, inestabilidad emocional, pesimismo, depresivo. En general va a tender a interpretar las experiencias como amenaza. Es un chico que, si bien es sensible a los vínculos son conflictivos, vive mucha crisis, es una suerte de montaña rusa, muy rápidamente puede derivar entonces incluso en periodos críticos de autolesión, intentos de suicidio, ¿no? Puede ser también externalizante, pero también infligirse daño a sí mismo. Los focos de intervención entonces, se requiere centrarse en los vínculos, la construcción de vínculos, pero tienen que ser vínculos con límite porque por el tipo de funcionamiento es un chico altamente demandante. Se tiene que tener también, acá lo que sugerimos es la intervención de una dupla, puesto que esto significa, el tratamiento con este chico significa bastante desgaste, con mucha coherencia en esta pareja de interventores. También la intervención tiene que orientarse a prevenir respuestas de descontrol o crisis. Se supone también la necesidad de efectuar un pretratamiento para instalar comportamientos que luego puedan derivar en la posibilidad de una intervención más especializada en salud mental. Hay que un equipo que tiene que entonces anticiparse a las crisis, ayudar al chiquillo también a anticiparse y con contención que también tiene que ser trabajada en la red más próxima al adolescente. La siguiente. Si lo miramos desde el marco de las redes entonces, necesitamos constituir una red muy contenedora, con una intervención de alta frecuencia, con proyección temporal también, con una continuidad, con una estructura de vinculación fuerte con los interventores, pero con límites tal como había indicado, constante coordinación con las distintas instituciones que están interviniendo y los perfiles de los profesionales tienen que ser claramente altamente especializados para el abordaje, ¿no? La siguiente. La cuarta trayectoria es la antisocial estabilizada. Esta es una trayectoria de comienzo mucho más temprano que las anteriores. ¿Seguimos la siguiente? ¿Ya? El rango de edad de comienzo puede fluctuar entre 6 y 14 años. Hay evidente polimorfismo. Aquí priman los delitos violentos, asalto con violencia, intimidación, lesiones, pero también hay hurtos, receptaciones, delito de drogas, propiedad intelectual y otros. ¿Ya? Este es un tipo de trayectoria que se conecta mucho más con la idea de una construcción de identidad delictiva. Los chicos entienden que esto es una suerte de profesión en la que se van a especializar y su sueño entonces radica en mejorar, ser mejores en lo que hacen, ¿no? El consumo de alcohol y otras drogas nos muestra que hay un 80% que presenta problemas de consumo, cerca de un 56% presenta un consumo problemático, pero acá el consumo es de tipo hedonista, ya sea para mostrar que es capaz de consumir y aguantar, o como búsqueda de placer.
En materia de las relaciones familiares, estos jóvenes muestran lejanía con los vínculos familiares, con desconfianza. Es un chico que tiende a funcionar más bien centrado en sus propias necesidades, poca capacidad para conectar con las necesidades de los otros. Entonces, la familia no aparece como un referente importante y en ocasiones puede incluso usarse más bien como un elemento para obtener ciertos beneficios, ¿no? Es un chico que es mucho más inmune a la influencia de las otras personas y tienden a manipular o instrumentalizar las relaciones. El funcionamiento psicológico tiene un claro patrón antisocial de uso y abuso de otros para alcanzar los propios objetivos, satisfacer sus propias necesidades, muchas de ellas muy en la línea hedonista, por tanto van a emplear como estrategia de afrontamiento la manipulación, con un marcado egocentrismo, individualismo. Es un chico que es altamente seguro en sus propias capacidades, no hay problema de autoestima, son chicos autónomos, sin presencia de conflictos psicológicos importantes. Acá, importante neutralizar el comportamiento, porque son chicos que se han acostumbrado a la impunidad, son chicos que emplean mucha manipulación o seducción, dependiendo qué es lo que más es acertado en el momento. Son chicos que en general en los programas van a presentar un comportamiento muy ganancial, van a ceñirse a la forma y siempre van a estar un poquito ahí en el límite, haciendo conducta, pero sin un cambio real, ¿no? Acá son chicos que pueden tender también al liderazgo, entonces hay un esfuerzo que hacer respecto de cómo motivar a través del incentivo y protagonismo hacia la esfera más prosocial, ¿no? Es un chico también de un perfil complejo, la siguiente, y por eso esperamos que este tratamiento sea conducido por 2 interventores. Acá a nivel del trabajo con las redes y el contexto, debiera configurar lo que se denomina en teoría de redes como una red todo circuito, en donde todos los nodos, todas las entidades, las personas que tienen algo que ver con ellos, estén muy bien conectados de manera que el flujo de comunicación sea expedito, rápido y que eso tenga un efecto neutralizador. Porque como son chicos muy manipuladores, mienten bastante, ¿no? Eso básicamente, tratamiento intensivo de consumo de droga y un foco importante también está puesto en el abordaje de distorsiones cognitivas que sostiene entonces el comportamiento delictivo. La siguiente. Hasta ahí las 4 trayectorias que he mencionado son bastante similares, por supuesto hay particularidades locales, con trayectorias o tipologías descritas en otras investigaciones, ¿no? Pero nos aparece la trayectoria transgresora vinculada como una 5ª trayectoria que es específica y que aparece solo en nuestro contexto, y de acuerdo a lo que hemos ido dialogando con gente en Latinoamérica también con características similares a jóvenes en nuestro contexto latinoamericano. Acá hay un inicio temprano, robos, delitos contra las personas, hay especialización de delitos contra la propiedad, y bueno, también hay problemas con el consumo, un 71% con algún grado de problema, del cual el 28% con consumo problemático, luz roja, y acá el consumo más bien refiere la necesidad de sociabilidad a través del uso del alcohol y otras drogas, y la relación con pares, ¿no? Por eso también nos aparece más baja que en las otras trayectorias. Respecto de la familia, son familias generalmente con una coherencia con los valores del actuar delictivo, con una débil supervisión. Pensemos que son familias que están insertas también en contextos más contraculturales. Aquí es importante ir avanzando en que la familia se involucre de otra manera, porque aquí los lazos afectivos están presentes, pero dado que existe muchas veces transgeneracionalidad en el comportamiento, el tema de los valores y qué es lo que se valida es un tema importante a trabajar. No digo que sea fácil, pero es un foco importante. Aquí hay en el plano psicológico una marcada tendencia a la transgresión, sin el contenido abusivo de la trayectoria anterior. Acá los adolescentes son rebeldes, autónomos, contestatarios,
y hay un alto interés por el endogrupo. Es un chiquillo que va a ser capaz de sacrificarse por sus amistades, por su familia o por lo que ellos entiendan como su grupo de referencia, ¿no? Si, por ejemplo, hay una redada y sorprenden a un familiar o sorprenden a un amigo, son capaces de quedarse si es que esa persona, por ejemplo, fue herida. Es un chico que va a ser también manipulador, más seductor, ¿no? Acá son chicos que funcionan con el vínculo, son chicos receptivos al vínculo, pero como validan el comportamiento transgresor, cambiar de comportamiento no es fácil. Acá también el foco es neutralizar, sobre todo las estrategias de seducción. Son chiquillos que también hacen conducta, suelen tener bastante buen feeling con los interventores. Acá también habría que disminuir el consumo hedonista, potenciar la vinculación prosocial, desafiar desde los riesgos y también avanzar en la motivación al cambio, muy probablemente a partir de los vínculos familiares, por ejemplo, un chiquillo que es hijo de padre que también tiene una trayectoria delictiva, que quiere mucho a su hijo, por ejemplo, o a su pareja, ir preguntando, ir desafiando, ¿tú quieres que tu hijo te pierda, que tú no estés con él, así como tú dijiste que tu padre no estuvo contigo? Un poco por allí, ¿no? Acá también se sugiere intervención compartida por dos interventores. La siguiente. También sugerimos trabajar en el plano de las distorsiones cognitivas y conformar en el contexto una red todo circuito también para no favorecer la impunidad y ayudar a neutralizar el comportamiento, tratamiento intensivo de drogas cuando corresponda y cómo vamos desafiando hacia el desarrollo de un proyecto de vida prosocial. La siguiente. Bien, esto es a grosso modo lo que el modelo plantea. Entonces, a continuación, Sergio nos va a plantear algunas evidencias que van a poner énfasis sobre qué pasa con el consumo de droga en adolescentes infractores de ley. Ok, buenas tardes a todos. Recordarles que pueden hacer las preguntas por el chat. Nos vamos a pasar un poquito a la hora, pero va a valer la pena. Entonces, a ver, nosotros en general lo que hemos estado usando para evaluar el consumo dentro del modelo es el DEPA-2. Tenemos una batería de instrumentos que es bastante diversa, digamos, y algunos otros instrumentos tienen escalas también que evalúan el tema de variables relacionadas con drogas, ¿ya? Esto para mostrarles más que nada, ¿no es cierto?, que efectivamente cuando se hizo el estudio de validación del DEPA-2 hubo una muestra de infractores, ¿ya? 473 infractores, ¿ya? Varones, 58 mujeres. Y aquí podemos ir viendo, lo vamos a ver un poquito más detalle, de que efectivamente hay una diferencia, estos son los promedios generales, ¿no es cierto?, acá y acá, entre los convencionales, que eran chicos escolarizados más que nada, ¿ya? Y los infractores. Estas son algunas de las otras escalas que usamos para hacer la comparación. En todas las escalas que medían en algún grado, ¿no es cierto?, o estaban relacionadas con el tema de droga, ¿ya? Siempre la muestra de convencional o la muestra escolar era puntuada más baja que los infractores cuando, ¿no es cierto?, el aumento implicaba mayor compromiso con el consumo de droga, ¿ya? En este caso es una escala de autorreporte, el CAXA, ¿no es cierto?, y tiene esta subescala que es de conducta antisocial y drogas, que evalúa, ¿no es cierto?, estas dos cosas. Vemos cómo hay una diferencia, ¿no es cierto? En el MASI, que es un instrumento que evalúa personalidad, tiene también una escala que es tendencia al abuso de drogas, encontramos lo mismo. Y después en el DEPA-2, propiamente tal, ¿no es cierto?, que más usamos, también está esta diferencia. Esto es como un resumen de lo que iba hablando Alba mientras describía las trayectorias, ¿ya? En general,
como explicó el DEPA-2, tiene se traduce en estas tres, ¿no es cierto?, condiciones que emulan al semáforo. Y vemos que en la delincuencia transitoria, que es la propia de la adolescencia, no hay luces rojas en la muestra que tuvimos, ¿ya? La mayor parte de los chicos tienen solamente un 13%, ¿no es cierto?, que alcanza la luz amarilla, ¿ya? Vemos que la trayectoria, ¿no?, que mayor luz roja tiene, ¿no es cierto?, donde están los casos como más complejos en términos de consumo, es precisamente la trayectoria explosiva autodestructiva, que es esta que también es la más complicada de manejar, ¿ya? Y que los chicos, ¿no es cierto?, que consumen desde esta trayectoria generalmente lo hacen como para bajarse un poco en revoluciones, ¿ya? Después tenemos la pasivo desesperanzada y la antisocial estabilizada, que tienen también un 56% de consumo en luz roja, también es que el consumo es alto, pero acá, como indicó Alba, ¿no es cierto?, los pasivos desesperanzados lo hacen más que nada para activarse, y el antisocial estabilizado tiene como harta relación con la droga también desde el tema de la manipulación, por una parte, y por otro lado, más que nada también con un uso recreativo, ¿ya? Hay las dos, la pasivo desesperanzada, la explosión autodestructiva y la antisocial estabilizada, el núcleo de estas tres trayectorias se explica más por factores psicológicos. En cambio, la transgresora vinculada y la normal desviada por más factores contextuales. Esa quizás sería una de las razones por qué aparecen también aquí con menos consumo en general, ¿ya? A ver, hablamos de que hubo dos proyectos, Alba indicó, ¿no es cierto?, que uno fue una recopilación de datos que se hizo entre los años 2010 y 2013 y el otro entre el 2018 y el 2020. La segunda, ¿no es cierto?, acá tenemos una muestra como más grande, y aquí también tengo que aclarar de que estas comparaciones que vamos a hacer con las escalas del DEPA-2, en el año 2015 al DEPA-2 nosotros le hicimos un ajuste en las escalas y en cómo también evaluaba cada uno de los factores, en el fondo, que fue un ajuste que se hizo en conjunto con Senda, ya que a sugerencia de Senda, en el fondo. Entonces, aquí, por ejemplo, por eso en la versión 1, cuando usábamos todavía el DEPA-2 viejo, tenemos que el factor que se evaluaba era alcohol y marihuana en conjunto. Después lo separamos, por eso aparece de esta otra forma. Y lo otro que quiero decirles es que esta es la muestra completa, ya, o sea, aquí tenemos una muestra que son sobre 300 sujetos, y acá, si se fijan, esta es una muestra que todavía son datos preliminares. Lo que quiero mostrar acá es que hay una tendencia que continúa, ¿no es cierto?, después de 10 años de diferencia que tienen estas muestras. Pero aquí también hay que ser cauteloso, ¿no?, con la interpretación de los resultados, porque son, si se fijan, acá son en total como 67 sujetos, más o menos. Entonces, aquí tenemos dos grupos, el pasivo desesperanzado y el transgresor vinculado, que son 7 y 8 nomás. Entonces, también hay que tener cuidado con la interpretación de estos datos, ¿ya? Acá vemos, ¿no es cierto?, que lo esperable un poco, ¿no es cierto?, en la normal desviada tenemos, ¿no es cierto?, que hay menor consumo, y siempre, lo que generalmente se va repitiendo es esto, que la trayectoria normal desviada en cada uno de los factores que evalúa el DEPA-2 aparece como con menores niveles de compromiso en consumo, ¿ya? Y el explosivo autodestructivo siempre va a ser el que va a estar más alto, ¿ya? Aquí podemos ver, acá como esto es lo que observábamos, ¿no es cierto?, cuando medíamos los dos juntos. Acá vemos que en el alcohol, en general, no hay mucha diferencia, y es algo que también hemos ido observando en la práctica, ¿no es cierto? El consumo de alcohol no hay tanta diferencia entre cada una de las trayectorias. Y en el consumo de marihuana, a pesar de que son poquitos casos, aparece, ¿no es cierto?, la pasivo desesperanzada un poco más alta también, ¿no es cierto?, de que en general lo que aparece también en las otras en las otras muestras. Acá tenemos, ¿no es cierto?, la primera, el momento 1, por eso el M1, ¿no es cierto?, y el momento 2, ¿ya?, de las dos muestras.
en lo que es el factor de consumo de drogas que no son alcohol y marihuana, ¿ya? Y vemos que también la tendencia tiende a repetirse. Tenemos al normal desviado con el puntaje más bajo, el explosivo autodestructivo, ¿no es cierto?, con los puntajes de consumo más altos, ¿ya? Y aquí vemos que también más o menos se repite la tendencia en general. Lo mismo, el DEPA-2 tiene la otra escala que es las consecuencias del consumo, ¿ya? Acá sigue más o menos el mismo patrón, ¿no es cierto? O sea, el normal desviado aparece con el menos consecuencias, nuevamente el explosivo autodestructivo, y esto en el tiempo, ¿no es cierto?, tiende también a repetirse. Y en el puntaje total, ¿ya? Encontramos también de nuevo algo similar, ¿ya? Acá, en este, bueno, acá, ¿no es cierto?, como son 7 sujetos nomás, quizá el pasivo desesperanzado podría estar, yo intuyo que debiera estar un poquito más alto, porque acá está al mismo nivel, ¿no es cierto?, que el normal desviado, ¿ya? Esto desde la teoría no debiera ser así, pero seguramente es porque el número de la muestra es como más reducido. En el CAXA, ¿no es cierto?, que es un instrumento, el instrumento de autorreporte, también tenemos una comparación entre los dos momentos y vemos que sigue habiendo, ¿no es cierto?, esta tendencia a ser similar. De nuevo, aquí el pasivo desesperanzado tiene un comportamiento medio extraño en esta segunda evaluación, pero nuevamente explico que seguramente porque es un número bajito que teníamos en la muestra. Y acá en el MASI es como también interesante porque es la escala de abuso de sustancias, ¿no es cierto? Y es un instrumento que ha resultado como bastante certero nos apoya mucho en la determinación de la trayectoria. Entonces, muchas veces, ¿no es cierto? Aquí vemos que cuando en esta escala aparece alto, ¿no es cierto?, el puntaje de la tendencia al abuso de sustancias, ya podemos empezar a sospechar que es el explosivo autodestructivo, ¿ya? Sobre todo porque en el resto de la escala va a aparecer con un núcleo bien diverso, bien exagerado, digamos, en las escalas que son con trastornos de personalidad, cosas por el estilo. Y el otro que tiene harto en tendencia al abuso de sustancias es el transgresor vinculado, ¿ya? Acá, en todo caso, lo más probable es que esta va a ser una de las escalas que va a estar más elevada. El resto de las escalas de otros elementos psicológicos van a aparecer mucho más deprimidas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es una de las formas que tenemos, es uno de los indicadores claros que tenemos para poder diferenciar, ir haciendo la diferenciación entre cada una de las trayectorias que vamos encontrando. Y aquí tenemos un comportamiento que todavía sigue yendo más o menos en la misma línea. Tenemos algunas diferencias acá está menos exagerado el cambio entre el antisocial estabilizado y el transgresor vinculado, pero también, de nuevo, aquí el transgresor vinculado son poquitos casos, así que lo más probable es que haya ahí alguna diversidad, ¿no es cierto?, que a medida que vayamos aumentando el muestreo, va a ir también acercándose a la tendencia. Y con eso estamos 9 minutos pasados de la hora, así que queríamos darle gracias por la atención y no sé, Marta, si hay preguntas. Sí, bueno, tenemos una pregunta. No sé si alguien se quieren poner al día las demás personas, porque hay bastantes asistentes, hay más de 60 personas conectadas. Entonces, en ese contexto podrían ir planteando algunas preguntas. Pero mira, hay una pregunta particular y específica donde ellos consultan en relación a los modelos que Senda tiene de tratamiento de drogas para infracción de ley. ¿Por dónde está la relación? Si está acorde a lo que ustedes ahora están planteando, a los modelos planteados. Si tienen conocimiento un poco de eso. Bueno, lo que yo conozco, ¿no?,
insisto en eso, no como política nacional, pero sí en aquellos equipos que han tenido un acercamiento al modelo, sobre todo en las regiones del sur, se ha ido produciendo un acople, ¿no? Los programas de atención psicosocial, como tienen que trabajar en red con los programas de infracción de ley, suelen ir ajustando, suelen también ir pidiendo formación. Entonces yo diría que en la práctica algunos equipos han ido transitando al uso en esta coordinación del modelo, pero no es una política nacional. No hay una indicación nacional al respecto. Perfecto. Tenemos otra pregunta donde, bueno, de partida les agradecen por la exposición y consultan, para situar a un adolescente en alguna trayectoria, ¿hay algún instrumento o es a partir de la observación clínica? Sergio, sí, o sea, la observación clínica es siempre un instrumento más, digamos, ¿no es cierto? Pero tenemos una batería de instrumentos que está, algunos que mencioné, ¿no es cierto? Está el MASI, que evalúa personalidad, el CAXA, que son conducta antisocial, conducta prosocial. Tenemos instrumentos específicos para evaluar riesgo de reincidencia, salud mental, bueno, drogas, el DEPA-2, entonces es como una evaluación en general bien comprensiva. Y lo otro es que tenemos la plataforma, el SIGID, que eso en el fondo también ha estado, por eso también tenemos poquitos datos hasta el momento, porque la recopilación de datos que estamos haciendo ahora la estamos haciendo a través del SIGID, y ahí ha habido como, está todavía en etapa de prueba, digamos. Entonces, tenemos poquitos casos ingresados, en el fondo, lo están como ensayando todavía los interventores. Ahora, el modelo, en el fondo, tiene todo un procedimiento que dura más o menos, o sea, en un principio son, en una primera etapa es una evaluación donde uno determina si es delincuencia persistente o transitoria, y después de eso, cuando ya se determina que hay delincuencia persistente, ahí se empieza a aplicar más la batería de instrumentos para poder determinar cuál es la trayectoria a la que pertenece el joven o la joven. Dice, en el caso de querer implementar estos modelos a equipos infractores de ley con convenio 2, los convenios de Senda, ¿existe posibilidades de capacitaciones por parte de ustedes o por último alguna inducción que permita hacer cambios reales a la necesidad de los chicos? Mira, nosotros a través de nuestra trayectoria hemos hecho inducciones, hemos hecho procesos formativos, pero lo que nos muestra la experiencia es que hay que acompañar sostenidamente a los equipos, porque el modelo tiene requerimientos, ¿no? Supone una experticia en los instrumentos a quien le corresponda dentro del equipo, en intervención, y entonces para el próximo año estamos planteándonos una especialización que permita precisamente hacer ese entrenamiento. Ahora, un modelo para poder funcionar, y eso lo muestra la evidencia, el seguimiento de la implementación, se requiere entrenamiento riguroso, pero luego supervisión, acompañamiento, monitoreo. Y bueno, esta plataforma a la que hacía referencia Sergio precisamente también tiene esa pretensión de servir como monitoreo del proceso, monitoreo más interno del equipo. Perfecto. Acá preguntan si podrían hablar un poco del instrumento CAXA. No, el CAXA es un instrumento que tiene como 5 escalas. El CAXA no es específico para infractores de ley. Es un instrumento que se usa más para evaluar, por una parte, conducta antisocial de una escala que es de rebeldía escolar, tiene otra escala que es la que mostré yo de conducta antisocial y drogas, que aparece como mezclar las dos ahí. Conducta violenta, y tiene también una escala que evalúa conducta prosocial, ¿ya? Pero es una escala, o sea, es un instrumento para evaluar
adolescentes en general, a nosotros nos sirve, ¿ya? O sea, una de las cosas interesantes que hemos encontrado, por ejemplo, usando ese instrumento, es que precisamente la conducta prosocial es más bien pareja entre los infractores y los escolares, digamos, ¿ya? Que donde está la diferencia, en el fondo, es que se dispara la antisocial en los infractores, pero en términos de conducta prosocial, los puntajes son como bastante similares. Entonces, en términos de investigación ha sido como bien enriquecedor usar ese instrumento en particular. Perfecto. Hay otra consulta que está como dividida, pero me imagino que la estoy interpretando bien. Dice, ¿el modelo está considerado en el nuevo servicio de reinserción social juvenil? El modelo no, elementos del modelo sí, sin decir que son del modelo. Ah, ya, además no están, ya. Bueno. Estoy Sergio, ahora... no sé si tú quieres decir algo al respecto. No, nada. Hay harto del modelo metido ahí, pero no está explicitado qué es el modelo. Ahora, yo quisiera ahí decir algo. El modelo, los modelos son modelos, ¿no? Lo que le introduce el MIDA es que está construido sobre la evidencia, con una estrategia participativa. Los equipos aquí han tenido un rol fundamental, ¿no? Pero lo que le introduce es la rigurosidad. Incluye etapas, momentos, toma de decisiones basada en la evidencia, evaluación, entrenamiento, especialización, diferenciación, ¿ya? Y eso hemos tomado pequeñas muestras y los datos lo que nos refieren es que los resultados con los chicos con más dificultades mejoran más incluso que los que tienen menos dificultades, ¿no? O sea, el modelo, la rigurosidad del equipo, la coherencia sistémica, se hace ver cuando empezamos a mirar la diferencia entre los chicos y cómo funciona la intervención. O sea, hay mejores resultados con un modelo rigurosamente pensado y aplicado, pero tiene que ser rigurosamente entrenado y aplicado, ¿no? Sí, acá hay otro que dice, bueno, agradecerles a ustedes, a Alba y a Sergio, felicitarles también por exponer evidencia tan importante y esperanzadora, además, a su juicio. Esto lo dice Juan Felipe Ramírez. Dice que concuerda que para quienes nos desempeñamos en la atención clínica sería ideal la generación de evidencia que vincule las trayectorias con instrumentos ya existentes o nuevos que sean de aplicar en lo que se conoce como intervenciones breves, diagnósticos clínicos. Bueno, y agradece también a ISUB Chile por esta actividad. Es más un comentario, no sé si quieren comentar algo. ¿Pero? Perfecto. Y no, gracias, estoy de acuerdo con lo que dice. Bueno, agradecen también la actividad. Hay comentarios también, qué mal, qué propuestas de gobierno se han desarrollado para disminuir el consumo y en el caso de querer implementar estos modelos a equipos infractores de ley con convenio 2, ya, existe capacidad de, creo que por ahí estamos. Sí. Están apareciendo otras, parece. Denme un segundito, porque el sistema aquí tiene sus tiempos. Dice, lamentablemente, no sé si los programas actuales permiten una rigurosidad en la intervención. Yo me imagino que esto va en la línea de la demanda y de la rapidez con la que hay que estar como respondiendo a distintas necesidades. Entonces, en términos de que pueda ahí entrar en algún conflicto, ¿cómo lo han visto ustedes eso? A ver. Quisiera hacer un comentario previo, Sergio, que tiene que ver con
que esto también del libre mercado llevado a lo psicosocial tiene tremendos riesgos, porque nos puede ir bien con algunos y no nos puede ir bien con otros. Pero es preocupante que no tengamos unas orientaciones, unas directrices mucho más fundadas en la evidencia que digan que vamos a trabajar de una determinada manera, porque una cosa es la intervención específica de un programa, pero sabemos que eso tiene que comulgar con un sistema, porque son chiquillos que no están incluidos en un montón de servicios y por la complejidad que presenta cada una de sus trayectorias, supone un diálogo con distintos servicios. Entonces, si no hay una mirada comprensiva, si no hay una metodología compartida, los resultados pueden ser cualquier cosa, ¿no? Más allá del compromiso, más allá del corazón que le ponen muchos equipos, los riesgos son altos, porque cada entidad va a colocar en base a su experiencia y en base a tomar modelos un poco de aquí, un poco de allá, incluso el MIDA, ¿no es cierto? Tomar un poquito del MIDA no necesariamente tiene efectos positivos, ¿no? La coherencia, la rigurosidad, esos son requisitos básicos en una implementación. Sergio. Lo que yo he visto con los equipos donde se ha estado tratando de implementar, o sea, igual, a ver, por ejemplo, acá en la 9ª región, en general, Sename y el resto de los equipos, en general, los equipos de droga, los equipos de justicia juvenil, están ya como más influidos, porque como desde hay harta gente que salió de la UFRO, está en la UFRO, entonces en general hay como ya un entendimiento del lenguaje de lo que es el MIDA, y eso ha facilitado harto la instalación, en el fondo, de los programas que están funcionando con el modelo, ¿ya? Eso por una parte. Es más complicado que venir y, o sea, tratar de poner el programa a funcionar en un equipo que ya estaba formado, porque cuando es un equipo, ¿no es cierto?, que recién se formó y se les enseña y toman la dinámica desde un principio de trabajar, ¿no es cierto?, con el modelo, en el fondo sale mucho más fluido después el trabajo con el modelo. Y ha sido más complicado también trabajar en otras regiones, en los equipos, ¿no es cierto?, que no son de aquí de la 9ª región, porque tenemos el fenómeno contrario a lo que pasa acá, o sea, en el fondo es algo como que llega nuevo, los supervisores de repente no entienden bien de qué se trata, entonces estoy totalmente de acuerdo, o sea, esto va en línea con lo que decía Alba, en el fondo, o sea, que la sinergia del trabajo, la coherencia sistémica, es como lo más importante, diría yo, para poder trabajar con un modelo coherente, en el fondo. Perfecto. Bueno, aquí hay un comentario, dice, cada dupla aproximadamente 15 a 20 adolescentes. Plantea, ¿sí? ¿Es así? No sé si es pregunta, es comentario, pero ¿les hace sentido ese comentario? Es que el tema de las duplas de repente depende también de la trayectoria. Porque, por ejemplo, o sea, puede ser un delegado, ¿no es cierto?, que trabaje, y también el cómo los delegados también funcionan con las trayectorias es algo que debería aparearse, ¿no es cierto? Porque van a haber delegados que van a tener una mejor capacidad de trabajo con un pasivo desesperanzado. ¿Ya? Y necesitamos un delegado que sea activo, que sea, ¿no es cierto?, así como alegre, ¿no es cierto?, para que esté como energizando al chico constantemente. Y por ejemplo, claro, o sea, el delegado que esté trabajando con un explosivo autodestructivo va a tener que dedicarle más horas. Entonces, no podría, o sea, lo ideal, y sé que esto es como en el mundo ideal, ¿no es cierto?, sí, el de Bilzipap, digamos, sería, ¿no es cierto?, que el pareo fuera según la complejidad del caso, ¿ya? O sea, dependiendo de las horas que tenga que dedicarle el delegado a ese caso, debiera ser la carga, ¿no es cierto? No puedo decir que 15 o 20 o 5 o 7, ¿ya? Más que nada debiera depender en el fondo de la complejidad de los casos con los que está trabajando. Perfecto, yo creo que por ahí estamos, hay comentarios también en relación a que la coherencia técnica y metodológica son muy relevantes y muy importantes.
Y bueno, por ahí yo creo que estamos, al menos las que alcanzo a revisar. Yo creo que ahora ya estamos en el momento de cerrar, nos pasamos un poquito en el tiempo, pero yo creo que valió la pena de todas maneras porque se pudo profundizar mucho más. Solamente invitarles para inscribirse en iSub como socios, van a poder tener más información, mucho más a quienes no están inscritos, que les va a permitir acceder con más facilidad a espacios como este. Estamos desarrollando distintas actividades, entonces en ese contexto para nosotros es un honor poder ir contando con mayores socios también en la organización. Y bueno, agradecerles por la participación a estos más de 65 asistentes que en algún momento estuvieron conectados, agradecerles por estar, tomarse el tiempo después de la jornada laboral, al menos acá en Chile. Es importante que siga la motivación de seguir vinculados a estas temáticas y de todas maneras el agradecimiento final a Alba y Sergio por compartir generosamente su trabajo, su experiencia y la disponibilidad que tuvieron también ante la invitación de poder estar en esta actividad. Así que muchísimas gracias y no sé si ustedes quieren decir algo, yo por mi parte hasta acá quedo. Bueno, gracias por el espacio y gracias también a quienes asistieron y quienes quieran seguir dialogando con nosotros, totalmente disponibles. Igual, gracias por la oportunidad y no sé si pueden mandar el correo electrónico de repente de contacto a las personas que... ¿Podríamos anotar? Sí, a ver, yo puedo también aquí, por ¿Sí? si... Tenemos Facebook también. Y LinkedIn, vi LinkedIn que tenía también. Sí. Sí. Ahí Sergio es el que moviliza todo eso. Eso es muy importante. Sí, o sea, eso lo pueden buscar por Mida en el LinkedIn, por Mida en el Facebook. ¿Qué más tenemos? Y el Twitter también. Claro. Y si Instagram lo no tenemos. si entran por Google, van a llegar a cualquiera de esas. Van a llegar a cualquiera de esos, sí. Sí. Y están accesibles también los manuales que pueden ser de utilidad para quienes quieran. Está el sitio de academia.edu también, que ahí está también artículos, tenemos lo que hemos escrito, también está ahí puesto para que está disponible. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y que les vaya muy bien. Gracias, Marta, por ser tan buena anfitriona. Un placer. Muchas gracias. Gracias. Chao, Adiós. chao. Chao.